que empieza a grabar directamente. Bien, ahí estamos grabando. Entonces, nosotros veníamos viendo y veníamos analizando Antígona de Sófocles, ¿no? Que también decíamos que era una particularidad del hecho de que en la literatura griega aparezca una mujer, ¿no? Que aparezca una mujer donde, y bien lo veían otra vez con la profesora Eliana, estaban reducidas al oikos, ¿sí? Que después de ahí va a provenir la palabra economía, pero estaban destinadas al cuidado de la casa y de sus hijos. Entonces, era un acontecimiento que aparezca una mujer y que discuta de igual a igual, inclusive que Creonte la llame loca, ¿sí? Y que transgreda el orden dado, y que vaya en contra, ¿sí?, de la ley y del edicto público de Creonte. Nosotros... Desde chica, profe. ¿Cómo? Desde chica, digamos. Se la llamaba como la niña problema. La niña problema. Ah, a Butler. Bien, pero estoy hablando de Antígona. Bien, sí, porque vieron el video. Perdón, Bien, perdón. muy bien. Se me desconecta y escucho mal. No, está bien, está bien. Pero bueno, igual tiene sentido lo que dice Luciana, porque estamos hablando de una Antígona que supuestamente tenía entre 8 y 10 años. Así que en sí también era una niña problemática. Bien, perfecto, obviamente. Hay una identificación muy clara entre Butler y por algo Butler elige Antígona y no elige otra obra de la literatura. Podría haber elegido otra, pero eligió y elige, ¿sí?, Antígona para desarrollar sus teorías. O sea, está hiperconectado el tema de Butler con Antígona. Por eso yo lo traje. Yo sé que no es un texto fácil, ¿sí? Yo sé que me deben haber puteado, ¿sí?, mientras leían el texto, y, ay, no me pudo dar un texto más fácil. Les prometo y les juro que el día que vayan a leer el grito de Antígona, que era el que había elegido yo y que había puesto en la propuesta de trabajo que presenté en la universidad, es mucho más complejo porque discute con Hegel y discute con Lacan. Ahora vamos a ver por qué invitamos la otra vez a Nicolás, ¿no? No era una cuestión media azarosa, más allá de mi amistad personal, lo invitamos por una serie de cuestiones, sobre todo para ver esta cuestión del duelo, ¿no? Del duelo que analiza Judith Butler ahí. Pero no quiero perderme con esto que venías diciéndole de Antígonas, ¿no? Es un acontecimiento que aparezca la mujer dentro de una escena y de la escena pública y de la escena política, porque en definitiva es esto, la escena pública en la Grecia antigua es la escena política. Y en esa escena política solamente pueden participar los hombres, ¿no? Y después lo vamos a ver y lo vamos a retomar porque la próxima lectura que vamos a hacer es el banquete de Platón y vamos a leer, ¿sí?, esas alabanzas que le rinden todos los personajes al amor, pero son todas alabanzas que le rinden los hombres. Las mujeres están en su casa cuidando a sus hijos y cumplen una función netamente reproductiva dentro de esa sociedad griega. Entonces, me parece que se puede leer en esta clave. A mí me parece interesante, hoy yo también escuchaba otra entrevista a Butler, que si quieren después se la paso, me parece muy interesante, de cómo hay que agarrar, ¿sí?, a los filósofos, no solamente a Platón, no solamente a Aristóteles, no solamente a Hegel, no solamente a Lacan, no solamente a Freud, y hacer una recontextualización, resignificarlos, ¿no? Traerlos acá, al tiempo, a la actualidad, para pensar la realidad actual, ¿sí?, contemporánea, que nos toca vivir a nosotros. Esto me parece que es lo más interesante de cada uno de los autores, ¿no? Actualizar, hacer un Platón más posmoderno, si se quiere, ¿no? De pensar la alegoría de la caverna relacionada, por ejemplo, a los medios de comunicación, podríamos decir, por un lado, ¿no? Pensar a la alegoría de la caverna, cómo se asemeja, por ejemplo, a la idea de un sistema de producción capitalista, donde solamente vemos sombras. Pienso, ¿no? Estoy tirando cosas para pensar. Seguimos siendo la generación. Bien, entonces, sí, Cristian, perdón. No, que le quería hacer referencia, por ejemplo, Darío Stanreisberg generalmente pone ese ejercicio, ese juego de los problemas que hoy nos atraviesan como sociedad, ponerlos, cruzarlos con algún filósofo clásico.
Perfecto, sí, sí, obviamente. Hay que pensarlos o hay que contextualizar, obviamente, a todos los pensadores. Digo Platón, digo Aristóteles, pero podría decir Marx, a nuestros tiempos, ¿no? Sí, obviamente, si nosotros vamos a pensar con las categorías conceptuales que pensaba la realidad Marx del siglo XIX, vamos a decir, estaba equivocado Marx, obviamente. Obviamente que ya no podemos utilizar las categorías del siglo XIX de Marx para analizar nuestra realidad, porque la realidad se ha modificado, es algo que se modela, moldeable, flexible y que cambia sobre todo. Entonces, ¿sirve leer a Marx? Obviamente sirve leer a Marx. ¿Sirve leer a Platón? Sí, sirve leer a Platón, sirve leer a Aristóteles, pero hay que traerlos a la actualidad para pensar la actualidad. Y eso es un poco lo que hace Judith Butler con Antígona, ¿no? La trae a la realidad. A ver, ¿cómo podemos analizar la obra de Sófocles, de Antígona, pensando en la contemporaneidad, pensando en la actualidad, pensando en las problemáticas que tenemos en la actualidad? Y me parece que lo que hace Butler es brillante, ¿no? Bueno, no es, yo les decía, es una filósofa y es una pensadora que discute, ¿sí? Hay que discutir con Lacan, ¿no? Hay que discutir con Hegel. Hay que, a partir de la discusión de Hegel y Lacan, armar toda una teoría. O sea, es muy meritorio lo que está haciendo, y además me parece que lo más meritorio en todo esto es que estamos recuperando, tanto con Griselda Gambaro como Judith Butler, mujeres. Estuvieron excluidas, y excluidas en la historia, que han sido eternamente las vencidas de la historia, ¿sí? Las olvidadas de la historia. Entonces, me parece que ahí está también la potencialidad de un personaje histórico, ¿sí? Que ha sido eternamente olvidado, vuelve a recobrar fuerzas para pensar nuestra coyuntura presente, nuestra actualidad en el presente. Sí, invisibilizada. También discute con Freud, obviamente, y se va a pelear con Freud. Pero también va a utilizar a Freud. O sea, hay una doble cuestión ahí. Ella en un momento dice, bueno, quizás no podemos analizar el duelo de la misma manera que lo hace Freud, pero agarra el duelo y piensa el duelo a partir de Freud, piensa a través de Antígona, está utilizando, obviamente, que es una ¿cómo es? Judith Butler piensa también a partir de otro gran pensador, de otro gran filósofo que es Foucault, y está pensando en los anormales, y está pensando en los parámetros de normalidad, y está pensando en el poder como ese poder que circula, que se ejerce sobre cuerpos. Cuando pensamos a Butler, tenemos que pensar en cuerpos, ¿sí? Y tenemos que pensar el ejercicio y la aplicación de ese poder en el cuerpo, ¿no? Cómo el poder no solamente crea verdades, crea realidades, sino crea corporalidades, crea cuerpos. Y ella lo va a utilizar con el término de performatividad del género. La palabra performatividad viene de performance, ¿sí? Y que tiene que ver con actuar, cómo actuamos el género. Hacemos como si fuéramos hombres, hacemos como si fuéramos mujeres. Pero hay una asignación, y atrás de esa asignación, ¿sí? De roles, hay poder, hay un ejercicio del poder. Perdón, yo no me quiero extender demasiado. Ahora les voy a dar lugar a ustedes para que me digan un poco, ¿sí? Pero también otra de las cuestiones, me parece que es interesante para entender, para comprender a un autor, primero ponerlo en contexto, y después, además de hacerle esa pregunta de Lesiana, de che loca, ¿qué te pasa? Che loco, ¿qué te pasa? ¿Sí? Para entender qué está pensando, cómo está pensando, contextualizar el momento en el que escribe, qué autores está leyendo, y yo les decía, está leyendo a Foucault, está leyendo a Freud, está discutiendo con Hegel, está leyendo la obra de Antígona de Sófocles, sobre todo este texto de Vida Precaria es Sófocles y es Antígona. Después, ella tiene otros textos, El género en disputa, Cuerpos que importan, que ahí es más Foucaultiana, no lo deja de ser en este texto, no deja de ser en ningún momento Foucaultiana, yo creo que es una discípula de Foucault, ¿sí? Si bien creo que no deben haber llegado nunca a discutir entre ellos porque Foucault se murió antes, pero retoma las categorías de pensamiento Foucaultiana y desarrolla su propia teoría. Su teoría es deudora de Foucault.
¿sí? Es deudora de esta idea de la normalización, de la normatividad. Y ella va a hablar de heteronormatividad, cuerpos heteronormados, heteronormativos. Bien, yo sé que ya quieren todos salir a push, ¿no? A golpear ahí y tirar, pero esperen 2 segundos que termino con esta contextualización y ya los dejo hablar ustedes. Y además de todo esto que yo les venía diciendo, de la normatividad, de la normalización, de las categorías Foucaultianas que incorpora para desarrollar su teoría queer, que después vamos a explicar lo que es queer, también no es un hecho menor que sea norteamericana. Y me parece que es fundamental, al menos en este texto, porque ella está pensando en Norteamérica también, y lo dice en el texto. Y no solamente que está pensando en Norteamérica, sino que este texto se escribe en el 2001, ¿sí? O sea, tenemos el 11 de septiembre, las Torres Gemelas, tenemos la invasión de Irak, ¿no? Y además, tenemos la composición por analizar de una sociedad como la estadounidense, que es una sociedad sumamente violenta. Profe, Sí. Maya creo que está queriendo ingresar al... Perdón, decirle que intente, que vuelva a enviar, vuélvale a enviar el link, no sé qué problema habrá. Decirle que intente un tiempo, que por ahí puedes llegar a hacerle internet. Bien, entonces, yo les decía que también hay que situarnos en la sociedad estadounidense y en el modo de gobierno y en el ejercicio del poder imperial estadounidense, ¿no? Porque en el texto también ella lo habla y dice, bueno, Estados Unidos de ahora en más va a desarrollar guerras preventivas, ¿no? Guerras preventivas contra el terrorismo. Guerras preventivas, ¿sí? Para mantener la paz. En nombre de la paz, ¿sí? Es que Estados Unidos libra combates y batallas en todo el mundo. Obviamente, nosotros podríamos decir, lo hace para mantener su poder imperial, su hegemonía mundial, sí, obviamente. Pero la novedad a partir del 2001 es que Estados Unidos va a desarrollar estas guerras preventivas en nombre de la defensa nacional, en nombre de la seguridad, ¿no? Entonces, ahora estas guerras preventivas no es el hecho ya de que haya un conflicto entre 2 países, es prevenir. Bueno, porque en tal país está, ¿sí?, desarrollando una célula terrorista, nosotros lo invadimos. Porque en Venezuela está desarrollándose un terrorista o desarrollando grupos terroristas que son potencialmente peligrosos para los Estados Unidos, lo invadimos. Entonces, estos mecanismos de violencia también los va a analizar, ¿sí?, Judith Butler. Por eso es importante situarla desde dónde escribe, desde dónde está pensando la realidad. Bien, si bien ella no se centra en un análisis netamente de la metrópoli y del centro y de la potencia y va a analizar, ¿sí?, o va a hacer un análisis microfísico, capilar, ¿sí?, y acá es más Foucaultiana, y va a pensar, ¿sí?, las minorías sexuales, y va a pensar esta capacidad de empoderamiento, ¿sí?, o de potencialidades para resistir, ¿sí?, a los embates del poder, de ese poder heteronormativo, capitalista, patriarcal, está pensando desde ahí la realidad. Y obviamente que está pensando, sí, Rolando. Sí, perdón, pero, a ver, denme 2 segundos. Igual le avisé, profe, que trate de mandar varias veces por el tema de que hay problema de conexión, parece.
Bien, ahí volví a copiar el enlace, lo envío. Profe, anda mal Google, no se preocupe. Bien. Yo tenía un par de programas, ahí los cerré, a ver si empieza a andar mejor. Bien, si alguien escribe en el grupo, avísenme porque cerré el WhatsApp web, ¿sí? Y no puedo ver si escriben. Entonces venía diciendo esto, ¿no? No por algo el capítulo número 2 se llama Violencia, Duelo y Política. En verdad yo hago un mea culpa acá, yo había elegido otro texto que era el Grito de Antígona, pero nada, lo volví a leer por esas cuestiones de que obviamente permanentemente hay que volver a leer los textos y además los volvés a leer desde otra óptica, porque yo lo leí hace un tiempo ya, creo que, si no me equivoco, 2015, 2016, hice un seminario de posgrado que era sobre Judith Butler, que lo dictó María Marta Quintana, y lo leí ahí, al Grito de Antígona, pero lo volví a leer y dije, no sé, porque en verdad no nos servía mucho para analizar lo que yo quería, y me volví a comunicar, ahí están entrando, buenísimo. Y me volví a comunicar con María Marta Quintana, y estuvimos hablando un poco, y ella me recomendó también que vuelva a leer, o que leamos este texto que por ahí es complejo, pero es más asimilable, ¿sí? que el texto del Grito de Antígona. El que lo quiera leer, vaya y léalo, ¿no? Vaya y léalo, no se lo pierda, porque también es re interesante lo que discute con Hegel y con lo que discute con Lacan, ¿no? Es interesante. Obviamente que un poco se torna ilegible por momentos, muy abstracto, pero bueno, para mí no hay un texto que sea imposible de leer. Recapitulando entonces, filósofa norteamericana, va a ser, sí, judía, además, judía, sí, que no solamente, bien, Cristian, que no solamente está leyendo a Foucault, también está leyendo a Hannah Arendt, y está leyendo La banalidad del mal, y está leyendo a Eichmann en Jerusalén, y está pensando en toda esa maquinaria estatal, burocrática, que da muerte, ¿sí? Está pensando también en los holocaustos y el holocausto judío, ¿sí? Pero lo está llevando de acá, a la contemporaneidad, y se está preguntando por qué vidas importan, ¿no? ¿Por qué vidas importan en la actualidad? Y ahí ella va a introducir algo que me parece excelente para analizar esto, que dice, bueno, no todas las vidas tienen el mismo estatus. Hay diferencias. Hay vidas que importan y hay vidas que no importan. Vidas que merecen ser vividas y vidas que no merecen ser vividas y dueladas, ¿no? Y hacer un duelo por ellas. Como era el caso de soldados norteamericanos con la gente desde los lugares donde aunque a Siria, Irak y esos lugares, miraban sus muertes. O los muertos por SIDA. Bien, sí, perfecto. Lo que trae Brisa me parece excelente. Los muertos por SIDA, ¿no? Pensar que en un principio de la enfermedad se conocía como la peste rosa, ¿sí? Que afectaba solamente a los homosexuales, hasta que se muere el primer heterosexual de SIDA, pero hasta el momento era una enfermedad netamente de homosexuales, y eran fuertemente estigmatizados. Y eran hasta culpables de la enfermedad, ¿no? Era su culpa la propagación de la enfermedad. Sí, obvio, sí, el cáncer gay, la peste rosa, ¿bien? Entonces, estamos pensando, obviamente, a una autora que se va a poner desde el lado de las minorías sexuales. Y como nosotros veníamos un poco, sí, poniéndole nombre a todos los espacios de comisión, que me parece sumamente interesante esto de ponerle nombre a cada clase. Podríamos ponerle un nombre de dónde está Tehuel, ¿no? Que es un joven trans argentino que está desaparecido. ¿Bien? Y que pensemos también esto, la esperanza de vida de una persona trans en la Argentina no supera los 36 años de edad. Le habían ofrecido un trabajo y
está desaparecido, pero no aparece, está invisibilizado, no aparece en los medios de comunicación, no se discute dentro del ágora moderno, que es el espacio público por excelencia hoy, que son los medios de comunicación, no aparece ninguna noticia. Si no es, sí, en canales alternativos, medios de comunicación alternativos, redes sociales, no aparece en ningún lado, no se discute, no es un tema de agenda, se discute los muertos por coronavirus, pero no se discute la desaparición de un joven trans en la Argentina. Porque no solamente es un joven que desapareció, sino es un joven transexual. Entonces, está doblemente estigmatizado, ¿sí? Doblemente invisibilizado. Porque no es lo mismo, y también lo va a decir Judith Butler, ser mujer, ya sé que están levantando las manos, pero ya termino la idea, no es lo mismo ser mujer en el primer mundo y blanca que ser mujer en un país tercermundista, indígena y pobre. Porque no solamente el poder estigmatiza a esa persona por su condición de mujer, sino también por ser indígena y por ser pobre. Entonces esa persona tiene 3 marcas de estigmatización por el poder. 3 marcas que van a acompañar, ¿sí? Y va a llevar a que su vida sea totalmente precaria y vulnerable. Y que sea potencialmente una persona que no merezca ser vivida, y una vida que no merezca ser vivida ni llorada. Y que no se pueda hacer el ejercicio de un duelo. Bien, me callo, porque sé que quieren hablar todos ustedes. Ahora los dejo hablar. Bien, y para darle un sentido político a la clase también, ¿no? ¿Dónde está Tehuel? Queremos la aparición con vida con Tehuel, ¿sí? Al estilo de Polínices, ¿no? Pedimos, reclamamos por la aparición con vida de un joven trans. Bien, me callo, lo dejo hablar, que sé que tiene ganas de hablar. Profe, la autora refiere al otro que no existe, considerando que no se lo reconoce, ¿no? Y esto deja totalmente graficado en lo que usted está diciendo de esta chica trans que hace más de meses que está perdida y no se sabe, la familia está desesperada sin saber nada de ella. Que, de hecho, o sea, si no hubiese sido porque la familia se movió y demás, y están las redes de por medio, y las comunidades, y las nuevas formas, las nuevas agrupaciones, las agrupaciones de mujeres y disidencias y demás, esto hubiese pasado desapercibido, como todo lo que por ahí yo viví muchos años en el Gran Buenos Aires y ahora acá, a ver, acá suena rarísimo o extraño que un pibe pida en la calle, en Patagones hablo, ¿no? Que un pibe pida en la calle o se muera de hambre, o esté consumiendo Paco, o esté vendiendo en el tren, o lo que sea. Hace 20 años, cuando yo vivía en Buenos Aires, eso era moneda corriente. Y era la gente que no valía la pena. O sea, ¿para qué? ¿Para qué los íbamos? Si ya estaban condenados, porque de hecho ya estaban condenados. Un pibe que a los 8 años consume Paco 20 horas al día, está condenado. Si no hay nadie que lo sostenga, está condenado. Y Tehuel, o sea, se hizo masivo porque la familia se movió. ¿Cuántos Tehuel hay en el Gran Buenos Aires de los que nadie se entera? A los que nadie le importa. ¿A quién le importa si un trans de la zona roja, porque la zona roja, aunque esté prohibida, sigue existiendo, lo mataron como un perro? A nadie le importa. A nadie le importa. No, y en Capital Federal igual no es necesario tener ese tipo de orientación sexual, Maya. Recuerdo esperando el 37 una vez, una mujer empezó a convulsivar en la parada de colectivo y nadie se daba vuelta por hacer absolutamente nada. Yo andaba con la mochila porque iba para el hospital y como llevaba perfume y eso, saqué la botella de perfume y un hombre me ayudó para enderezarla un poco, pero sí, prácticamente ahí es como que nadie existe, ¿no?
Mi vida no También vale, ahí, ¿no? perdón, Maxi. Yo lo que veo ahí también es la conexión entre Butler y Foucault. Tipo, ponerle en el texto este que usted mencionaba, profe, nosotros lo leímos en filosofía el año pasado. Tipo, esta conexión del panoptismo, ¿no? Tipo, que agarra y retoma Butler para agarrar y generar todo esto de las partes de la sociedad que están prácticamente desechadas porque no siguen la norma. Y es más, puede que también la relación que hay, la gran relación que hay entre Foucault y Butler es porque ambos son pertenecientes a la comunidad LGBT, ¿no? Foucault era homosexual, supuestamente era homosexual, y Butler era lesbiana. Sí, 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 sí. Sí, 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 tal cual. Es todo lo que dicen es interesante. Voy por uno. Diferencia también, dentro de esa cuestión o categoría, básicamente, de ejercicio del poder de diferenciar. Pero para mí importan todo lo que dijeron ustedes, es muy interesante. Me quedo con una parte de lo que había dicho Maya, que es cierto, sí, hay una visibilidad en el caso de Tehuel, obviamente que no aparece dentro de la agenda de los medios hegemónicos de comunicación, ¿sí? Y no está visibilizado el reclamo, aparece un reclamo, aparece por redes sociales, pero es cierto que hay un montón de anónimos, ¿sí? De personas anónimas que cotidianamente sufren la violencia heteronormativa, patriarcal, fascista, en definitiva es el fascismo lo que está ahí. Les recomiendo, Foucault hace el prólogo de Antiedipo, de Deleuze, y tiene un pequeño texto que se llama Introducción a una vida no fascista. Y me parece que también el fascismo sigue existiendo y hay un ejercicio de una forma fascista de vida y ejercicio del poder, aún hoy en la actualidad, más allá de que el régimen nazi y el fascista no existan más, pero el poder es sumamente racial y discriminador y también establece estas vidas que merecen ser vividas de las que no merecen ser vividas. Profe, Un ella poco habla, a modo de... Sí, dale, ella habla de que todos tenemos un Luciana. cuerpo mortal que puede ser herido. Bien, porque potencialmente toda la vida, ¿sí? Porque además hay otra de las cuestiones, ¿no? Yo no me quiero meter acá en Foucault, pero indudablemente hay que meterse en Foucault. Hay una íntima relación entre el poder y la vida, ¿no? Sin vida no hay poder y sin poder no hay vida, ¿no? El poder se va a encargar, en términos Foucaultianos, de gestionar la vida, ¿sí? Y esa es una de las categorías de Foucault, ¿no? Entonces, después hay otros autores que profundizan en esta cuestión. Yo me acuerdo de que mi marco teórico es netamente Foucaultiano, de mi tesis, y yo le preguntaba a mi codirector de tesis, ¿cómo puede ser que un poder que se encargue, ¿sí?, de gestionar y de crear la vida, en términos Foucaultianos, que eso es lo que hace el poder, mate? Y él me dice, bueno, pero ahí hay una diferencia, porque es cierto, el poder se encarga de gestionar y de crear la vida para que esta vida sea fuerza de trabajo, ¿sí?, entre dentro de las relaciones sociales de producción, relaciones capitalistas y sociales de producción, ¿sí?, sea una fuerza de trabajo, porque esto lo dice Althusser en Ideología y Aparato Ideológico del Estado, ¿sí?, que citando a Marx dice, hasta un niño se da cuenta que un sistema al tiempo que produce no reproduce sus condiciones de posibilidad de seguir existiendo, está condenado a no existir, entonces tiene que reproducir su fuerza de trabajo. Entonces el poder gestiona la vida para después insertarla como una fuente laboral y de trabajo. También tenemos que pensar en cómo la vida de plenitud que viven algunos se basa en que otros vivan en una vida miserable. Recapitulo todo esto porque si no parece re inentendible. Pero básicamente el poder lo que va a hacer, ¿sí?, es subdividir las vidas que importan de las que nos importan. Y para que haya vidas que importan, tiene que haber vidas que no importan. Vidas descartables, desechables. Un poco lo que decía Luciana, ¿no? Y lo que venían esbozando el resto, ¿no? Pero me parece interesante analizar esto. Obviamente que dentro de la configuración del poder, ¿sí?,
¿sí? De la configuración de la ley, si no quieren pensarlo en términos de poder, hay vidas que importan más que otras. Profe, No es lo mismo, sí, perdón, con esto termino y te dejo. No es lo mismo ser blanco, heterosexual, ¿sí? De ojos claros, podríamos agregar, y de una posición social o una posición económica alta, que ser pobre, morocho y homosexual. Ni que hablar si a esa cuestión le agregamos el hecho de ser mujer. Y yo, a ver, muchas veces lo hablo en esto, con otros colegios, porque también doy enseñanza en media. Nosotros también, los hombres, somos unos privilegiados en la sociedad. Nosotros no sabemos lo que es salir y tener miedo en la calle, o volver de noche y tener miedo. Eso es que una vida esté sometida a la precariedad, ese término que utiliza Butler. Salir por la calle y tener miedo. Pero imagínense, perdón, Maya, ya les dejo, pero imagínense que el hecho de ser mujer, ser indígena, ser negra, ser pobre, ¿bien? Hay una triple cadena de estigmatización y de marcas sobre ese cuerpo, ¿bien? Entonces, no es lo mismo una vida que otra. Hay vidas que merecen ser vividas y hay vidas que no merecen ser vividas, y esto me parece que es el aspecto central de la obra de Butler, ¿bien? Y ojo, porque también hay una cuestión que me había quedado en Maya, ¿bien? Que una de las formas que tiene el poder de mantenerse y mantener estos mecanismos es el olvido, es la desmemoria, ¿sí? Por eso siempre hay que hacer un ejercicio de memoria. Nosotros tendemos a normalizar estas prácticas, a naturalizar las prácticas, pero allí donde se naturaliza un orden, hay un ejercicio efectivo del poder, ¿sí? Si nosotros normalizamos, naturalizamos determinadas prácticas de ejercicio del poder, ¿sí? En definitiva, lo que se está haciendo es reproduciendo la matriz. ¿Sí? Digo esto porque se toma también como que, bueno, es normal que eso pase. Algo habrán hecho. ¿Sí? Pensemos en la dictadura, porque estos temas también están conectados, ¿sí? Nosotros pensamos que la dictadura cívico-eclesiástica, empresarial, militar, se terminó totalmente con la recuperación de la democracia en 1983 y en el alfonsinismo, pero en verdad hay muchos mecanismos, y sobre todo de los aparatos represivos del Estado, que siguen manteniéndose, y mecánicas de los aparatos represivos del Estado, ¿sí? Que siguen manteniéndose post-dictadura, y determinadas prácticas y ejercicios. Pienso en esto, fíjense, lo que pasó hace poco acá en la comarca, no sé si lo habrán leído, de este chico de 25 años, que fue bailado, ¿sí? En Bahía Creek, y que sometido a ejercicios totalmente brutales, y lo metieron al agua y murió de hipotermia. Eso es una práctica dictatorial. Y aún en democracia, y ahora en democracia. Entonces, fíjense que ni este chico tenía el estigma de ser homosexual, ¿sí? Y era blanco, ¿sí? Y era rubio, pero su cuerpo también estaba sometido a potencialmente ser una vida que no importe. Porque había una mecánica del poder heredada también de prácticas dictatoriales del pasado más nefasto de la Argentina, que todavía imperan en las fuerzas policiales. ¿Sí? De hecho, en algún momento tuvieron que sacar el servicio militar obligatorio por esta cuestión. O sea, hace muchos años fue exactamente lo mismo. Y bueno, pero este pibe también cargaba el hecho de ser provinciano, digamos. No me acuerdo si era de Corrientes o de por ahí, y de tez oscura, y fue bastante, o sea, lo que yo recuerdo de esa época fue hace bastante. Sí, el caso Carrasco ahí lo dijo. Exactamente. Él fue sometido a un montón de cuestiones. Yo soy policía, no me gusta decirlo, pero bueno, soy policía, y sé de qué estás hablando, y sé cómo se manejan, y sé a qué se llama, nosotros lo llamamos el espíritu de cuerpo, o lo llaman el espíritu de cuerpo, para mí es un trabajo, pero bueno. Y esto es letal, y la figura de la mujer es totalmente un problema. Nosotras como mujeres
la pasamos mal, yo la paso mal, en serio. No, o sea, más allá de mis jefes o aquel que es superior y demás, el hecho de ser mujer, y si tenés que dar órdenes, olvídate, estás condenado a hacer la peor porquería adentro de la comisaría, a tener que someterte a cualquier tipo de cuestión y tener que aceptarla y naturalizarla, porque hay cosas que no se pueden hablar, no se pueden contar. Y esto del chico este de Bahía Creek, los grupos especiales usan esta metodología de cada policía tiene su grupo especial, usan esta metodología de sometimiento y demás, que es para que te vayas, en realidad, y por eso se supone que lo que dicen es, aguantan los mejores, aguantan los que sobreviven. Esa es la realidad. Bueno, varias cuestiones, Maya. No hay problema, o sea, no te sientas mal de decir que sos policía. Yo soy hijo de policía y vengo de toda una familia policía. O sea, también sé lo que es el baile, sé lo que son todas las mecánicas de disciplinamiento del cuerpo. Igual, a ver, para mí hay una cuestión que tienen que hacer, yo se los recomiendo, no se los voy a mandar como literatura obligatoria o como un texto de aplicación, pero vayan a leer Vigilar y Castigar de Foucault, vayan a los cuerpos dóciles, ¿sí? Vayan a los cuerpos dóciles, vayan a leer, ¿sí? Todas las mecánicas de suplicio y de disciplinamiento del cuerpo, y también se va a entender esto. O sea, a ver, una cosa es cuestionar el ejercicio de un aparato represivo, que atrás hay toda una mecánica de funcionamiento del poder, y otra cosa totalmente diferente para mí es pertenecer a la fuerza y no actuar según a ese mandato o esa obediencia que impone determinada estructura policial, ¿sí? Para mí hay algo que separa, ¿sí?, esa cuestión, si no uno se transforma en Eichmann, no sé, se transforma en alguien que obedece órdenes y que las cumple y que hace un ejercicio del poder y transforma en ese ejercicio del poder en dar muerte al otro. Yo no creo que todos los policías sean iguales, ¿sí? No hay que entrar en la generalización, pero sí, evidentemente hay una mecánica y obviamente que la institución policial es una institución que merece y tiene que ser democratizada y sindicalizada. Y fin, no voy a decir más de eso, porque si no abriríamos un debate muy amplio, ¿sí? Y la finalidad es ver Butler, pero sí entender que potencialmente, inclusive ser joven en la sociedad, es ser un cuerpo que puede estar sometida a la violencia, ¿sí?, institucional, a la violencia policial, ¿sí? Policial no en el sentido de la policía, sino policial en el sentido de cómo se ejerce y distribuyen los cuerpos en la sociedad, en un término más de un autor que se llama Rancière, ¿sí? Ni que hablar si sos joven, si sos pobre y de un barrio periférico, ¿no? Digo, ni que hablar si, por ejemplo, en el caso de Maya, como decía, sos mujer dentro de una institución que es repatriarcal y es hipermachista, como la policía. Pero bueno, fíjense, cada vez más vamos por esa vía donde las mujeres van ocupando puestos, ¿sí?, de poder dentro de las estructuras policiales. Y yo creo y espero, ¿sí?, que no se reproduzca la misma matriz heteronormativa, patriarcal, autoritaria, ¿sí?, del poder, sino que se pueda democratizar la fuerza, ¿sí? No lo pienso solamente en términos de la policía como institución, sino como todas las fuerzas del orden en la Argentina. ¿Bien? Nada, eso. Sí. Profe, Sí, Bárbara. yo tenía una consulta, porque primero me pasó que nunca leí los mensajes del grupo y yo leí el grito de Antígona. Y bueno, me perdí un poco, pero ahora retomando esto de la matriz, me surgió una duda. Bueno, acá en un momento nombran esto de que Antígona, cuando discute con Creonte, no se sale tampoco de la matriz del poder de él. Es como que responde o se le opone en su propio lenguaje, en el lenguaje de Creonte. Y Bien. ahora con lo que está hablando usted de la matriz, quería saber si hay como alguna forma, o si es posible pensar en estar fuera de la matriz del poder.
o que Antígona se lo ponga a Creonte desde otro lado que no sea como el contrario. Bueno, hoy vamos a ir hasta las 9, evidentemente hoy vamos a ir hasta las 9. No es sé, excelente. O sea, tu pregunta es excelente porque un poco lo habíamos hablado la otra vez cuando pensamos el poder, siempre decimos que hay resistencia a ese poder. Ahora, yo te voy a contestar, para evadirme un poco también de la responsabilidad, lo que piensa Gilles Deleuze. Gilles Deleuze tiene un texto que se llama Curso sobre Foucault, que yo le decía, ¿no? Un poco ustedes se reían y decían, ¡apa!, que viene áspera la mano, pero él decía que él le introducía analmente, ¿sí? Le injertaba analmente determinados bichos a los filósofos y los ponía a andar, ¿no? Agarra los cursos de Foucault, y tiene 3 cursos de Foucault que se llaman Poder, Saber y Subjetivación, ¿sí? Son excelentes porque agarra a Foucault y le saca jugo, como bien diría, ¿no? Hace toda una interpretación de Foucault que es maravillosa. No es fácil de leer, ¿sí? Pero es maravillosa. No es fácil de leer a Deleuze, pero se puede. Yo creo que se puede y hay que leerlo, Deleuze. Que además de ser un filósofo y Foucault haber dicho que un siglo iba a ser el siglo de Deleuze, era un filósofo que tenía ciertas particularidades, se termina suicidando Deleuze, además se termina tirando de un balcón, si no mantengo entendido, pero se pasaba, por ejemplo, las tardes viendo cómo una pulga saltaba de un lugar a otro. Se dicen, bueno. Pero después, aparte de eso, desarrolla todo un concepto de la animalidad que es genial. A lo que voy es lo siguiente, esta pregunta que vos hiciste, Bárbara, si hay alguna forma de escapar del poder, bastante loco. No, es brillante, o sea, es fenomenal, hay que leerlo. Los textos son estos. Estos 3 son los textos. Se los recomiendo, son excelentes. Tomo 1. Este es el tomo 1. Curso sobre Foucault. Son clases que él dio, Son clases que él dio, pero son excelentes. Este es el tomo 2, un poco más grande, ya habla sobre la temática del poder, y acá se va a preguntar lo que vos te estás preguntando, Bárbara, y la subjetivación. Estos 3 textos son, para mí son hermosos, o sea, de lo más lindo que he leído está en estos textos. Gilles Deleuze se va a preguntar por esto, de cómo escapar a los diagramas del poder, si es posible escaparse del poder, si es posible fugarse, ¿sí? Él va a pensar en la fuga, en líneas de fuga, ¿no? Cómo fugarnos de los esquemas del poder. Y yo les decía la clase pasada que Foucault decía siempre que hay poder hay resistencia a ese poder. Y Deleuze va a invertir esta cuestión de la resistencia y va a decir las resistencias son anteriores a la mutación del diagrama del poder. Es decir, cuando se crea, o el poder mismo puede crear las resistencias para mutar y cambiar de forma y ejercer nuevamente la dominación, ¿no? El poder constantemente está mutando y está cambiando. Cuando nosotros creemos y llegamos o creemos que llegamos a comprender la lógica de funcionamiento del poder, el poder ya cambió de forma, ¿sí? Y mutó. Siempre es una llegada tarde. Esto es lo que dice Deleuze. No quiere decir que sea cierto. Ahora, es interesante porque él dice, nosotros lo que vemos son los destellos de cómo el poder va cambiando. Nunca llegamos a comprender del todo su funcionamiento. Lo que nosotros vemos son los destellos, pero el poder ya está mutando y cambiando de forma. Y ya cambió y se transformó en otra forma totalmente diferente de dominación y de ejercicio del poder. Siempre está mutando, siempre hay un cambio de diagrama. Es un poco desolador lo que dice Deleuze, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a pensar en esos términos, es, bueno, listo, me parece que medio curso dejó de estudiar ciencias políticas, ¿no? Pero, como todo, siempre hay una esperanza de reinventar otras formas de vida posible, ¿sí? Siempre hay esperanza
después, al final de la clase, le voy a leer algo a Bautista que le va a gustar sobre Nietzsche, en verdad, sobre Nietzsche, pero de Deleuze, ¿sí? Que es hermoso, que es un bello pasaje sobre la vida, ¿sí? Sobre las posibilidades de vida y reinventar nuevas posibilidades de vida, que está atado también a un poco lo que venimos analizando. Tu pregunta, Bárbara, es excelente, o sea, yo no sé si tengo una respuesta, y no creo que esa respuesta sea la verdadera. Yo soy un esperanzado en que le podemos encontrar la vuelta, ¿sí? En que podemos transformar sociedades mejores. Soy un poco idealista también, ¿no? De que se puede lograr, ¿no? Que podemos transformar ese pasaje de potencia en acto y tratar de cambiar este orden. Parece que a veces es muy difícil, ¿no? Parece que a veces es nadar contra la corriente, pero se puede, se puede. Yo tengo esa vida, ¿no? Tengo esa esperanza de vida. Yo había leído una vez o escuchado, no sé, como que era que ni siquiera podíamos pensar en una forma de salir del poder. Y con esto de Antígona, es como que solo podemos pensarla como que se está oponiendo al mandato de Creonte porque como que sin querer afirma que el mandato de Creonte llega sobre ella. Y es como que no podemos pensar otra cosa de desobedecerlo sin reafirmarlo. No sé. Es excelente, sí. Pero bueno, anda a leer Vidas Precarias. Porque si vos, obviamente, te vas a leer El Grito de Antígona de Butler, ¿sí? Te quedás con esa visión de, bueno, en definitiva, no es, en una parte dice Butler, no creo que podamos considerar a Antígona como símbolo de la teoría queer. Y vos decís, yo vengo leyendo a ver si puedo pensar una Antígona queer o resistente al poder, y la mina me termina diciendo de que no se puede pensar en una Antígona queer, inclusive no sé si se puede pensar en una Antígona feminista, ¿sí? Entonces como que te vas un poco con ese bajón, ¿no? Pero anda a leer Vidas Precarias, ¿sí? En verdad, el capítulo 2 que se llama Violencia, Duelo y Política. Que ahí vas a encontrar más respuesta de lo que me estás preguntando. Pero no te quedes con eso de que no se puede cambiar. Buenísimo, gracias. Seamos un poco idealistas. Ahora, el análisis que hiciste es perfecto, es eso lo que está diciendo ella, ¿sí? Está afirmando la existencia de un orden y el orden de Creonte a darle autoridad como ley. Profe. Por más de que se resiste. Sí, Bautista. Perdón, yo quería preguntar algo, pero, o sea, va en medio relacionado, pero no necesariamente con lo que están hablando, que estuve investigando por ahí, tipo, volviendo, y encontré a un filósofo que también como que plantea el hecho de seguir las leyes de Dios, que se llama Kierkegaard o algo así, en Temblor y Temor creo que se llama. No sé si usted lo conoce y si me puede dar alguna idea o algo por el estilo. Si no, bueno, lo investigaré. No, Kierkegaard, o sea, no, yo soy honesto, tengo esa cuestión de ser honesto intelectualmente, no lo he leído, ¿no? No lo he leído, no he profundizado sobre esas temáticas, sí, pero te animo a que lo hagas, qué sé yo, cada uno igual, o sea, cada uno va por un camino, ¿no? Y yo seguí un camino de ir y de pasar de Nietzsche a Foucault, y obviamente que están relacionados, a leer Butler, bueno, nada, qué sé yo, es un poco el ámbito donde me muevo, no conozco a todos y no he leído todos los filósofos, no me daría la vida tampoco, pero bueno, nada, te animo a que lo leas y si querés compartir algo en la clase estaría buenísimo. Si te gusta Nietzsche, y seguramente ya lo leyeron, vayan a leer La Galla Ciencia, vayan a leer Genealogía de la Moral, vayan a leer Así habló Zaratustra, El Crepúsculo de los Ídolos, nada, así habló Zaratustra. Yo tengo el libro de Más allá del bien y el mal. Bien, sí, también Más allá del bien y el mal. Bueno, nada, yo empecé en primer año leyendo Genealogía de la Moral, empecé leyendo Así habló Zaratustra, bien, y es re metafórico, Nietzsche, pero después me fui a leer Genealogía de la Moral para entenderlo un poco mejor. Bien, volvemos a Butler, ¿sí?
fíjense que al inicio del texto, Butler va a decir lo siguiente. Dice, me propongo analizar una dimensión de la vida política relacionada con nuestra exposición a la violencia y nuestra complicidad con ella, con nuestra vulnerabilidad a la pérdida y al trabajo del duelo que le sigue, para encontrar en estas condiciones las bases para la comunidad. Eso dice en el primer párrafo, ¿sí?, del texto. ¿Qué es lo que se propone ella? Lo que va a analizar, evidentemente, es el ejercicio de la violencia, el ejercicio de la violencia, pero también dice algo de nuestra complicidad con ella, ¿no? Y a mí me parece que es interesante analizar el hecho de la complicidad. Nosotros hablábamos de la obediencia de vida y punto final, la ley de obediencia de vida y punto final de la última dictadura militar. Sí, hablamos de Ismene como aquella persona que tenía y seguía las órdenes de Creonte, pero también la muerte, y por eso yo les decía que vayan y lean Vigilar y Castigar, porque empieza con el suplicio y la muerte dentro de lo que es un espectáculo de un parricida que es Demian, ¿sí?, en Vigilar y Castigar. La muerte cobra la sensación de espectacularidad. La muerte se transforma, ¿sí?, no solamente en nuestras sociedades, sino en todas las sociedades, el estatus de espectáculo. Y esto también está analizado en Butler, y lo analiza Butler, ¿sí? Y también la muerte tiene una función disciplinadora, ¿sí? Y también la tiene, a esta función disciplinadora, cuando leemos, ¿sí?, el Edicto de Creonte. El Edicto de Creonte no solamente funciona para Polínices, funciona para toda la polis. ¿Sí? Y esto es interesantísimo, analizar el funcionamiento del poder. Porque la muerte, ¿sí?, de una persona se transforma en un espectáculo. Entonces, cuando hay una manifestación, ¿sí?, política, y alguien desaparece, y alguien muere, en verdad se está dando un mensaje en un plano discursivo. Y el mensaje es: no participes, no te metas. Vas a terminar como un desaparecido, te van a matar, ¿no? Despolitiza, la muerte despolitiza, porque también hay otro sentido de pensar a las muertes como privadas, ¿no? Y esto es re interesante en Butler, porque ella dice, pensemos que cuando se piensa el duelo, cuando pensamos el duelo, lo reducimos a una esfera de lo privado, y al reducirlo a una figura de lo privado, lo despolitizamos. Es excelente. Perdón, ya te dejo, Brisa. Perdón, Brisa. Yo te estoy cortando de hoy, pero déjame terminar esta idea. Despolitizar la muerte es esta cuestión de naturalizarla también por definición, o por defecto. Bueno, murió un chico transexual, y bueno, eso pasa. Murió un pobre, y bueno, eso pasa. Es algo natural, es algo normativo, es algo normal. Normalizar la muerte, ¿no? Pero a su vez, es este estatus, ¿sí?, del olvido, es este estatus de ubicar la muerte en el orden de lo privado, lo que despolitiza, lo que no nos permite el reconocimiento de esa muerte, como decía Cristian, ¿no? Reconocer a esa muerte y darle una entidad pública, una figura pública, que en definitiva es una figura política, y que discute y resiste el orden. Encasillar a una muerte dentro de lo privado y del duelo familiar y que se junten todos a velar un muerto. Por cierto, esta comisión parece un funeral, ¿no? Porque venimos hablando de la cuestión de los cadáveres, del duelo, de la muerte. Me encanta, a mí me gusta, ¿no? Pero tiene ese tinte medio gótico, ¿no? Hay que politizar las muertes, diría Butler, ¿sí? Hay que darle entidad y reconocimiento dentro del espacio público, dentro del espacio político, donde se disputan, en definitiva, o se puede disputar el poder, el ejercicio del poder. Bien, Brisa, perdón. No, sí.
yendo a lo que usted está diciendo, sí, el duelo público, ¿no? Que ella decía que en el duelo público no se tiene que ir solamente a llorarle a esas muertes, así en general, sino también es darle valor a esas muertes, a las vidas que ya no están, ¿no? Dar conciencia de que ella, de la vulnerabilidad en la que vivían y las causas por las que ellos murieron. Sí, sí. Cito, sí, porque yo se lo parafraseé a Butler, pero cito lo que dice Butler. Dice, mucha gente piensa que el duelo es algo privado, que nos devuelve a una situación solitaria y que en ese sentido despolitiza. Pero creo que el duelo permite elaborar en forma compleja el sentido de una comunidad política, comenzando por poner en primer plano los lazos que cualquier teoría sobre nuestra dependencia fundamental y nuestra responsabilidad ética necesita pensar. Entonces, lo que está diciendo Butler es, politicemos la muerte, politicemos a nuestros muertos, reclamemos por nuestros muertos, ¿sí? Y no solamente estamos hablando, ¿sí?, del colectivo LGBTIQ+. No solamente estamos hablando de las minorías sexuales, estamos hablando de todas las personas que están sometidas bajo una misma rúbrica al funcionamiento y la lógica de un poder que le da muerte. Estamos pensando en los pobres. Entonces, lo que dice Butler, hay que estrechar lazos de solidaridad, lazos de comunidad. Bien, Hernán. Politizar en el sentido de reclamo, ¿sí?, de reconocimiento, de que las muertes no queden en el olvido, que no sean invisibilizadas, darle visibilidad. A eso va con el hecho de politizar. No lo piensen, y no lo creo que esté pensando Butler, de hecho no lo pensaría de esa forma, está pensando en movimientos, está pensando en comunidad, y no está pensando en una cuestión partidaria, ¿eh? No lo piensen como lo estrictamente partidario y como la lógica del Estado, porque eso, como decía Bárbara, es luego a la lógica del funcionamiento del poder estatal, y de eso quedaría descartado como una política que subvierta o subvierte el orden dado, ¿sí? O que pretende modificar ese orden dado. No lo piensen desde ese lugar. No es el partidismo que se puede hacer con la muerte, que también se hace, ¿sí?, que hay todo un juego político con respecto a las muertes y a los cadáveres, pero que no es el asunto de la discusión de lo que dice Butler. Butler está discutiendo ya con un esquema, con un diagrama de ejercicio del poder sobre cuerpos precarios, ¿no? Profe, usar el término de politizar referido a lo que Platón, como lo vimos lo escuchamos con los audios del profe Daniel, de la polis, de cómo cada persona que conformaba la polis tenía era actor político, era un actor que era importante en ese grupo. Y en ese sentido también a mí me quedó mucho del texto cuando ella dice el otro no existe, entonces no se lo vela ni se le da un reconocimiento. En ese sentido yo creo que ella también analiza el tema de cómo al ser una sociedad estamos relacionados. En el caso, por ejemplo, de lo que usted refería con las fuerzas de seguridad, con la policía, uno en cierta manera también tiene que tener una cierta relación y bueno, pero yo creo que en eso también particularmente, como hace un rato hablaba Bárbara, uno tiene que tener bien cimentada la matriz en donde uno se identifica, cómo se identifica, y en razón de eso puede vincularse y relacionarse con los demás. Lo que pasa es que, a ver, bueno, quizás yo voy a repetir
cosas que ya vieron o deben haber visto en filosofía y en sociología, ¿no? Sobre todo en filosofía me parece que ya lo vieron. Somos personas sociales, somos seres sociales y necesitamos del otro, no podemos sobrevivir. Cuando nosotros nacemos somos seres indefensos, ¿sí? Necesitamos del cuidado del otro. Ahí que vio a Maya, ¿sí? Cuidando a su hija, ¿no? Necesitamos del otro. Y necesitamos del otro porque es el que nos introduce, ¿sí? Dentro del ámbito social que interactuamos, ¿sí? Que todos interactuamos, todos interactuamos, ¿no? Somos personas sociales, eso es lo que nos diferencia de los animales. Nosotros tenemos una capacidad que es una capacidad simbólica de manejar un lenguaje articulado y complejo, pero eso lo adquirimos a través del aprendizaje, no lo adquirimos por sí solo. Nosotros necesitamos del cuidado del otro permanentemente, y necesitamos también del reconocimiento del otro. Esto también lo está pensando Butler, y lo dice también en su texto. Somos seres sociales, necesitamos del otro. Ahora, ¿qué pasa cuando el otro está invisibilizado? ¿Qué pasa cuando el otro es un transexual? Luciana, desmuteate. Decilo porque si no leerlo del chat. Ahí Luciana incorpora algo, ¿sí? Que dice, a ver, ella habla de entender que hay otros afuera de quienes depende mi vida. Obviamente, ¿sí? Yo solamente existo porque existe un otro. Y eso es una categoría, por un lado, psicológica o fundamental, ¿bien? Pero también es una categoría y un componente básico de que somos seres sociales, somos seres humanos. Sí, y también lo que dice Bautista, ¿no? Bien, dale. Flavia, no sé quién iba a hablar, Luciana, pero que hable, por favor, tu hija. También es un ser social. El otro nos califica y nos categoriza todo el tiempo, o sea, de hecho, a ver, vos sos madre soltera, ¿no? Yo en mi caso, sos mamá luchona. Nos categoriza, o sea, el otro categoriza y muchas veces categoriza Eso es una desde... estigmatización. Bueno, pero por eso, son categorías en las que uno cae en ciertos estigmas o ciertas... Pero fíjate también, Maya, perdón que te interrumpa, Sí. que detrás de ese concepto de mamá luchona también hay un componente micromachista muy fuerte. Tal cual. Porque generalmente hay una relación abandónica por parte del pater de familia, del padre de familia, en la cual parece que todo el peso recae sobre la mujer nuevamente y la reintroduce de nuevo a su rol. Vos tenés que ser ama de casa y sos una mamá luchona que cuida a sus hijos y quedó soltera, ¿no? Fíjense, qué loco pensar que después del siglo V a.C. hasta la actualidad sigue funcionando la misma matriz, ¿no? Sigue ubicándose a la mujer como que ella no puede ser independiente, ¿sí? Y no, tiene que ser ama de casa, tiene que cuidar a sus hijos, y el padre por ahí, si se va, no pasa nada, no recae la culpa sobre el padre, recae siempre sobre el cuerpo de la mujer, para pensarlo en términos de lo que estamos hablando. Perdón, imagínense, Flavia. Anoche, profe, disculpe que lo interrumpa a usted también, estaba viendo, salió una noticia que decían histórico, insólito, no me acuerdo, solamente estaban ellas y realizaron una operación, una cirugía de urgencia, y eran todas mujeres, decía el título, ¿viste? Estaba horrorizado el grupo Clarín con que sean mujeres, ¿no? Eran 3 cirujanas, una anestesista y una enfermera, o sea, ¿qué son entonces? O sea, me estás hablando que sí o sí necesitan la supervisión de un hombre, porque si no, ellas solas no pueden. Me parece, les interrumpo porque hay algo que recupera Bautista que es excelente, ¿sí? Que es, el otro nos integra, pero también puede ser potencialmente alguien que nos destruya y destruya nuestra vida, ¿no? Para pensar, por ejemplo, los femicidios, ¿no? Los femicidios en la Argentina. O sea, es como que también del otro se puede tejer una red de solidaridades
y esto es también las dos caras del funcionamiento del poder, y cómo tenemos que pensar el poder, no solamente como el ejercicio sobre la aplicación de cuerpos y la modulación, y cómo crea cuerpos, cómo crea mentes, cómo crea realidades, sino que también el poder puede ser ejercido por nosotros para hacer una resistencia y tejer lazos de solidaridad y de comunidad. Y eso también lo está pensando Butler. Perdón, Sí, Julio. yo por ahí pensando en varias cosas que veníamos hablando, por ahí lo que es el caso Tehuel, ahora que nombran los femicidios, esto de que no es ser lo mismo ser de tez blanca, ser de tez negra y de barrios populares, me remite a un fiscal, el fiscal Delgado, que dice que la cárcel está llena de pobres, digamos. Como la justicia, digamos, ese gran poder que para mí es la gran deuda de la democracia, es el poder judicial, digamos, que como que existe únicamente para los ricos y los pobres, o sea, no existe, o sea, tenemos casos en la provincia acá muy cercanos, acá en Viedma con el caso Atahualpa, tenemos en Chuel, otro el muchacho de Salta también que falleció, que lo mataron en realidad, y como que la justicia, lo paradójico, digamos, la mamá falleció de Atahualpa pidiendo justicia, el papá del muchacho de Chuele también falleció pidiendo justicia, y como esto de que no hay justicia nunca se llega para un sector, digamos, y hay otro sector como que tampoco, digamos, la paga, o sea, a ver, ¿cómo voy a confiar en la justicia cuando yo sé que ya llevo toda la de perder por mi color de piel y a la clase social que pertenezco? Perfecto, Julio. Y por eso hay que politizar. Obviamente, hay que democratizar el poder judicial como están democratizados los otros poderes en la Argentina, como el poder ejecutivo y el poder legislativo. Yo considero de que la justicia tiene que dejar de ser una corporación, obviamente, y coincido, y por eso les recomendé que vayan a leer Vigilar y Castigar, porque está muy presente en todo lo que venimos hablando, esta cuestión de quiénes son los que están en la cárcel. Los femicidios, Tres cuartas partes. Es re obvio que el tipo es un enfermo y está por fuera de la ley. Y creen que con una perimetral solucionan todo. A ver, no. Pero bueno, volviendo a esto, 3/4 partes, esto lo dice Foucault en el libro de Vigilar y Castigar, 3/4 partes de la población de las cárceles son de los sectores populares. Y si hay gente rica en las cárceles, están en otro pabellón. No sé si conocen a Camilo Blajakis. Si han escuchado hablar de Camilo Blajakis, se los recomiendo que lo vean para analizar un poco de esta cuestión. Perdón, no quiero, ahí va Bautista, no quiero, considero que se despolitiza. Obvio, sí, obviamente. Bien, sí, Bautista, bueno, Bárbara hizo una pregunta que fue excelente, Bautista un poco también la contestó, ¿no? Y la verdad de que a mí me parece de que cuando discutimos sobre estas cosas, primero hay que pensar bueno, pero a ver, voy a retomar con esta cuestión, ¿no? Me parece que todavía, si bien estamos en una etapa de que se están deconstruyendo determinadas prácticas heteronormativas, machistas, durante 20 años en la Argentina hubo un programa que era popular por cosificar a las mujeres, por cortarle la pollera y mostrar a la mujer como un cuerpo, y cosificar a la mujer, transformar a la mujer como una cosa, como un objeto de deseo sexual. Yo creo que todavía mediáticamente sigue funcionando esa lógica, ¿no? Los vemos, ¿sí? En todos los personajes televisivos que son mujeres, parece que si no están sexualizadas y no responden a determinados parámetros, ¿sí? De normalidad, de corporatividad, de cuerpo, ¿sí? Sexualizado, con determinadas medidas no podrían participar dentro de la discusión más mediática, ¿no? Todavía uno pasa por las revistas y ve las revistas
y ve todo un tratamiento de la mujer como un objeto de deseo sexual, o como ama de casa, ¿no? Pero me parece que la disputa es necesaria, disputarle al poder esa capacidad de significar, ¿sí?, un hecho social es importantísimo. Y hay que resignificar los hechos sociales, ¿sí? Hay que poder disputarle al poder, por más de que nosotros lleguemos a la de perder, hay que disputarle al poder la capacidad de significación de los hechos sociales y darle nuestro sentido, y darle el sentido de los menos, de los débiles, de los relegados, de los invisibilizados, de los nadie, de los pobres, de los que quedan al margen. ¿Por qué no vamos a poder disputar el poder? O sea, me parece que esto es una cuestión de que no caigamos en la trampa de que nos despoliticen. El poder quiere una sociedad despolitizada, donde el poder diga, no, nosotros tenemos que ir y afirmarlo diciendo sí, ¿no? Esa es la voluntad que nos tiene que mover. ¿Cómo que no le vamos a disputar al poder? Al poder patriarcal, femicida, machista, pero no solamente estoy pensando en el tema de lo femenino, pensemos en las masculinidades. ¿Por qué durante cuánto tiempo nos dijeron, sí, si llorás sos una nena, el hombre no puede ser sensible? No, el hombre no puede mostrar sus sentimientos, porque es puto si muestra sus sentimientos. Pienso que también recae sobre todo, el peso sobre todo de una sociedad. Obviamente que el blanco más vulnerable son las mujeres. Nadie lo niega, si no las estadísticas no nos demostrarían que cada 24 horas muere una mujer víctima de la violencia machista. Pero me parece que hay que poner patas para arriba la sociedad. Y poner patas para arriba a la sociedad también es una función política, porque es ocupar la esfera pública. Hay que ocupar la esfera pública. Mira, le voy a decir algo ahora que ustedes vienen con Platón o que van a ver en teoría Platón. Platón decía, el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Ese es el precio, desentenderse de la política, no participar en la política, ¿sí?, despolitizar las cuestiones, es en definitiva dejar que ese espacio sea ocupado por otra persona. O que sea ocupado por el poder. Cuanto más despolitizada está una sociedad, mejor es para el poder, mejor funciona sus mecanismos. Hay algo que decía Deleuze y después al final de la clase lo voy a leer también. Deleuze decía, huye, ¿sí?, escapa, fugate, pero al tiempo que te fugues, agarra un arma. ¿Sí? No es que estoy llamando a levantarnos en armas. No es que Deleuze tampoco piensa en las armas de hacer una revolución al estilo del pasado argentino, pero un arma en el sentido de algún elemento que le pueda disputar los sentidos al poder, ¿no? Profe. Dale, Bautista, ya hablen ustedes. Sí, perdón. Esto que usted planteaba justamente ahora, iba a decir otra cosa, pero bueno, fue. A esto que usted planteaba justamente ahora, en los de profesorado que estamos en EduSopo, Educación, Sociedad y Política, vimos un documental, una película, digamos, que era de Chomsky, que habla del Requiem por el sueño americano y habla de cómo las élites han intentado despolitizar lo que vendría siendo la sociedad. El hecho de agarrar y tener mayor influencia e incluso confundirlos con el consumismo, etcétera, ¿no? Eso ya es otra mirada, pero cómo las élites siempre han intentado despolitizarlos para que no tengan fuerza ni se agrupen para ir en contra de ellos. Bien, a eso voy, a eso iba, sí. Obviamente, todo ese esquema, ¿a quiénes beneficia? A las clases sociales dominantes. Cuanto más despolitizada está la sociedad, más puede hacer sus negocios y mover todos los circuitos de poder, flujos de poder. Bien, Flavia, había levantado la mano. Sí, perdón, me he incorporado medio tarde a la clase porque salí del trabajo. No, pero más que nada agregar, ya mis compañeros han desarrollado muy bien las ideas, para acotar también que la lectura de Judith Butler no es inocente, digamos, es una autora feminista, muy política también, y que viene a plantear un análisis y a acompañar esta lectura de Antígona,
de cómo el rol de la mujer en búsqueda de justicia, ¿no? De enfrentarse contra las leyes, contra la política, desde un poder hegemónico. Y bueno, más que nada la feminista Butler va a ser, digamos, acompañar a ese movimiento que va a plantear el lema lo personal es político. Entonces, venir a sumar esa frase también para lo que venían desarrollando los compañeros, de que somos seres sociales, y al ser seres sociales, como decía los filósofos clásicos, somos animales políticos también, ¿no? Y cómo nos desarrollamos en la sociedad en búsqueda también de un cambio, y es también esto lo que plantean las feministas, de cómo se involucran en la sociedad para buscar equidad, igualdad, todo lo que venía desarrollando Bárbara sobre de los femicidios. Y por eso está muy bueno tratarlo también desde esa mirada, ¿no? Desde las lecturas de género, que está muy bueno para desarrollar en teoría política. No, nada más que eso. Bueno, sí, fue mi intención, ¿no? Fue mi intención incorporar una visión y una lectura de género, ¿no? A la comisión, ¿no? A la discusión contemporánea sobre la cuestión del género. El género, obviamente, pensado como construcción social, hay una construcción social de los cuerpos, hay una construcción social de los cuerpos que hace el poder, ¿sí? Que ejerce el poder. Cuando pensamos en Butler, pensamos en el cuerpo, ¿sí? En esta cuestión del cuerpo como lugar y aplicación del poder, pero también el cuerpo como resistencia. Entonces está esa especie de doblez, ¿no? Como el cuerpo, obviamente, todo el mundo sabemos que es la construcción social, que uno actúa un género, que hace como si fuera hombre, que hace como si fuera mujer en esta performatividad del poder, ¿sí? En esta performatividad que recae sobre los cuerpos. Sí. Entonces, yo pensaba en esta cuestión de también cómo podemos pensar el cuerpo como un lugar político y un lugar de resistencia. Me parece que el cuerpo y el espacio público, el espacio político, van de la mano. El cuerpo tiene que ir al espacio político y disputarlo y decir, yo no quiero quedar atrapado por las redes del poder. Yo no quiero ser un cuerpo al servicio de la reproducción, al servicio de la reproducción de un orden. No, pienso, por ejemplo, en la cuestión sobre el aborto también, ¿no? Y cuánto se ha discutido sobre el aborto, y cuánto hemos escuchado sobre cómo hay también una disputa por a quién le pertenece ese cuerpo. Por eso les decía, vayan a ver el cuento de la criada, ¿sí? Que es excelente, es fuerte, es un drama muy fuerte, sí, es una serie muy fuerte, pero que es excelente para pensar en estas cuestiones del género, del feminismo, de reinventar la sociedad, de pensar alternativas posibles, escenarios posibles, y me parece que es la finalidad al menos de este espacio de comisión. Fue pensado con esa manera, fue pensado de esa manera. Eso por un lado, ¿no? Pero también, obviamente, yo entiendo de que hay una postura como re pesimista acerca de que las cosas puedan cambiar, pero como diría la Escuela de Frankfurt, hay que ser pesimista en la teoría y optimista en la práctica. En la práctica seamos optimistas. Nada se consigue, como dice Deleuze, nada se consigue desde la tristeza. Creemos, ¿sí? Lazos de solidaridad, de afectos alegres. No voy a decir nada de la alegría porque todavía está circulando ese discurso de la revolución de la alegría y de los globos, ¿no? De toda esa parafernalia partidaria y ese discurso neoliberalismo puro, pero no voy a ese punto, ¿no? Voy a otro tipo de alegría, ¿no? Pero obviamente que la tristeza no captura nada, no logra nada la tristeza.
que pensemos optimistamente. Yo creo que hay que pensar optimistamente de que se puede cambiar. Bien, perdón, sí, estás levantando la mano, Flavia. No, quedó ahí la mano, no sacarla. Quedó la mano levantada. Ah, sí, bueno, ahí No, creo que. Bien, y hay algo que Max se pregunta que me parece re interesante, y dice, ¿y si uno no quiere ser, como usted dice, un cuerpo funcional a la reproducción, qué le queda? Y me parece re interesante esto, porque en un momento de él se pregunta cómo franquear la línea del poder, ¿sí? Cómo acabar con el poder de una vez por todas, ¿no? Y dice, bueno, la forma de franquear la línea del poder es la muerte. Matémonos y suicidémonos todo en masa. Nah, bueno, no sé, yo no, ojalá tuviera la solución matemática de decir, bueno, despejemos X e Y y vamos a llegar a la fórmula matemática de cómo cambiar el poder y hacerlo estallar por 1000 pedazos a la maquinaria de la reproducción social, capitalista, patriarcal, heteronormativa. ¿Sí? No lo sé. Anarquía. No sé, no tengo la solución, pero al menos pensarlo es algo, ¿no? Es poner en potencia algo. Ahora, bueno, el paso de la potencia al acto tiene que darse como una forma de creatividad. Yo creo que hay que ser creativos y hay que escapar al poder, ¿no? Nosotros pensábamos esto con Deleuze, que decía, bueno, siempre es una llegada tarde al poder, pero hay formas, creo, todavía de creatividad que pueden ser creadas para escaparse a las líneas del poder. El poder siempre va a tratar de capturar, ¿no? De capturar la subjetividad, de capturar al sujeto, de reconfigurarlo, ¿bien? Pero me parece que hay que estar permanentemente atentos a fugarnos, ¿no? Del poder, a proponer como la fuga y agarrar un arma como método, ¿no? No sé si vamos a lograr de esa manera hacer la revolución del proletariado como lo pensaba Marx, ¿no? Yo en los primeros años había leído el Manifiesto Comunista y yo quería hacer la revolución por las armas y pensaba que el poder estaba en el Estado, pero bueno, evidentemente después me di cuenta de que el poder no está en el Estado, sino que el poder circula, crea redes que capturan sujetos, produce subjetividad y ahí se volvió más fuerte, me creo, la forma de buscarle una solución. Pero bueno, yo en primer año pensaba eso y eso me conformaba, ¿no? De que algún día nos íbamos a armar toda la clase proletaria y íbamos a tomar el Estado e imponer la dictadura del proletariado. Todavía me había saltado, sí, toda la etapa stalinista y todo lo que pasó con Stalin, ¿no? Pero bueno, es hermoso soñar con la revolución. Profe, Judith también en una parte del texto, del capítulo, da el ejemplo del grupo feminista. Ella analiza y dice, no se puede pensar de que toda mujer que busca que se respeten los derechos de la mujer y que la mujer empiece a ser emparejada al nivel que al hombre se lo observa o se lo contempla, y ella refiere de que todas las mujeres no piensan igual, no tienen la misma forma de vivir. Yo en ese sentido, como usted dice, rescato que ahí está la luz, cuando un grupo de civiles se juntan viendo un objetivo de frente, pese a las diferencias que puedan haber de la forma de vivir y eso, el objetivo es el que lleva a que puedan unirse y puedan pelear por conseguir llegar a que se respete su derecho, ¿no?
Sí, y que no es lo mismo ser feminista en el primer mundo que en el tercer mundo, sí, y que no es lo mismo un feminismo blanco, pero bueno, hay que tejer lazos de solidaridad, sí, mundiales, colectivos, desde las minorías, ¿no? Pensado desde las minorías sexuales, porque Butler no solamente piensa el feminismo, no solamente piensa en las mujeres, piensa un colectivo, y ese colectivo es lesbianas, gays, travestis, transgéneros, ¿sí? El término queer es desviado, o significaba, para usarlo peyorativamente, sobre aquellas personas que eran consideradas desviadas, pero también para calificar a los pobres, a los marginales, a los locos, ¿no? Sería muy bueno hacer un partido político con toda esa gente. Tomar el poder con toda esta gente de las minorías. Estas gentes. Me di asco. Suena re despectivo cuando uno dice gentes. Gentíos, popules. Profe, Sí, bárbaro. tengo una consulta. Esto que decía Cristian de considerar a la mujer, no sé si fue eso o no, porque había un ruido y no alcancé a entender bien, de considerar a las mujeres no para ponerlas en igualdad de condiciones del hombre, sino considerarlas como mujer, no tratar de igualarlas al hombre. Eso podría ser como una forma de salirse de la matriz del poder, de no buscar ver a las mujeres igual que al hombre, sino verlas como mujeres, como algo diferente, pero igualmente válido. Miren, yo les voy a decir algo. Les voy a citar a Butler con lo que ella dice. Dice, las mujeres y las minorías, incluidas las minorías sexuales, están como comunidad sujetas a la violencia, expuestas a su posibilidad de realización. Esto significa que cada una de nosotros se constituye políticamente en virtud de la vulnerabilidad social de nuestros cuerpos, como lugar de deseo y vulnerabilidad física, como lugar público de afirmación y exposición. La pérdida y la vulnerabilidad parece ser la consecuencia de nuestros cuerpos socialmente construidos, sujetos a otros, amenazados por las pérdidas, expuestos a otros y susceptibles de violencia a causa de esta exposición. Eso lo dice en la página 46, Butler. Esta exposición a la vulnerabilidad, si bien, ¿sí? Obviamente vos estás bajo una misma rúbrica de precariedad por ser mujer, pero también tiende un lazo y una posibilidad. Y la posibilidad es que tu situación es igual a la de las minorías sexuales. Que lo que te une a vos, a las minorías sexuales, y a los pobres, y a los transexuales, y a los transvestis, y a los bisexuales, es que están bajo el mismo manto de precariedad. Y eso, si bien obviamente es un bajón, porque uno está o es vulnerable y es precario, y hay una posibilidad potencial muy fuerte de ser un cuerpo, ¿sí? Que quede en la lógica o atrapado en la lógica de la muerte y del poder, también da posibilidad para resistir. ¿Se entiende a lo que voy o queda medio confuso? Esa unión, esa equivalencia entre la precariedad, te pone al otro como un igual. Es lo que te permite decirle y charlar con el otro y decir, che, vamos a tejer lazos de solidaridad, vamos a unirnos, vamos todos juntos. No hay diferencia entre el feminismo y la transexualidad. Si estamos todos bajo el mismo manto, no hay diferencia entre el feminismo y ser pobre. Vamos todos en la misma dirección, bajo una misma bandera, luchemos todos por los derechos y estamos todos sometidos a una vida precaria. Entonces, tejamos lazos de solidaridad y veamos cómo podemos resistirle al poder y cómo podemos construir alternativas. Entonces, no es lo mismo que vaya solamente el feminismo enarbolando la bandera de los derechos de la mujer, que está perfecto y me parece perfecto, pero también hay que incluir a las minorías sexuales y a todos los que están invisibilizados. Un gran frente de invisibilizados, de nadies, de sin rostros. Bien, a eso va Butler, me parece. La mano, y si no, Bárbara, desmuteate y... ¿Cómo, profe? Ah, bueno, la pregunta que había hecho era
o sea, consulto por eso, porque no alcancé a leer si Butler dice algo sobre si considerar a todas estas minorías como en una misma línea, no las invisibiliza al mismo tiempo entre sí, por ser Vos diferentes. decís que como que un reclamo tape a otro, algo así, si no entiendo. No sé si un reclamo que tape otro, pero parte del reclamo es que cada minoría sea visibilizada como el grupo que es. No sé si me expreso bien. Me parece de que nunca O sea, mejor la aparte frase de del... que la unión hace la fuerza, ¿no? La fuerza que vos vas a poder tener de afectar, ¿no? De que también no es una cuestión de los afectos solamente, sino de afectar e influenciar sobre el espacio público, que es un espacio político y es un espacio de poder, es muchísimo mayor en conjunto y en unidad que en soledad. Por eso piensa en la comunidad y por eso piensa en la comunidad LGBTI más Q. Profe, ¿No? El feminismo tiene que ir con las minorías sexuales, ¿sí? Comparten más cosas de las que no. Por ejemplo, a mí me pasaba una cuestión, y ahí le doy la voz a otras personas, de que, por ejemplo, en un congreso del feminismo, ¿sí? No se le permitió hablar a una persona trans en su momento, ¿sí? ¿Y por qué no se le va a permitir hablar a una persona transexual? Digo, tanta diferencia hay, porque si no estamos reproduciendo la misma matriz, ¿entendés? Entonces, me parece que igual ahora el feminismo lo ha entendido eso. Para mí lo comprendió. Leyó a Butler, ¿sí? Y lo comprendió. Comprendió de que tiene que incluir a las minorías sexuales. O sea, la idea es ampliar y no producir una secta o algo sectario. Me van a matar, ¿no? Espero que ninguna militante no. feminista posta me escuche, pero... No, por matar, profe. No, profe, quería agregar que, bueno, este tema de feminismos en general es bastante complejo porque hay muchas corrientes dentro del feminismo que van a tener posturas acerca de la participación de ciertas minorías dentro de un movimiento, ¿no? Por ejemplo, desde las mismas comunidades LGTBIQ a veces hay, digamos, ciertas resistencias a que las personas que no integran la comunidad encabecen o participen o lleven la bandera LGTBIQ. Entonces también es eso, yo coincido con su mirada de que estamos todos bajo el mismo sistema patriarcal, todos estamos atravesados por la misma sociedad y por las mismas desigualdades, tenemos que ser todos, y varones también incluidos, quienes luchemos contra esos órdenes, ¿no? Pero también hay como ciertas, y está buena la pregunta de Bárbara, de qué es lo que opina la autora respecto a la participación y a la integración de las minorías dentro de un mismo feminismo, si se quiere, porque también no solamente hablamos de las minorías de las identidades sexuales y de género, sino también minorías afroamericanas, indígenas, sí, entre otros. Pero por eso es lo que está diciendo Butler. Butler no está pensando solamente el feminismo, está pensando al feminismo como un sujeto político que pueda disputarle, ¿sí? En base a que la precariedad, ¿sí? O el manto de precariedad bajo la cual está no solamente la mujer, sino también, que también debería que preguntarse a los interiores de si es lo mismo ser mujer en la potencia, ¿sí? Claro, de las potencias mundiales, mujer blanca, de clase alta, con estudios, a ser una mujer pobre de un país del tercer mundo y negra, ¿no? Entonces, lo que yo pienso, pero también siguiendo a Butler, es que hay que incluir, hay que ampliar, ¿sí? Hay que ampliar esa cadena, ya me pongo un poco más postestructuralista y pensando en otros autores, hay que equivalenciar todas esas demandas, ¿sí? Y construir un gran sujeto político. Me parece que las minorías sexuales deben estar incluidas. ¿Y qué nos une con las minorías sexuales? La precariedad. Eso te diría Butler, ¿no? Que también habría que preguntarse qué es ser mujer,
Claro. Se nace, mujer se hace, ¿no? Pero Sí, a eso iba, que no sé si Butler dice algo de esto de definir qué es la mujer bueno, pero por o qué eso, efectos tiene incluir a todos en la misma categoría, ir incluyendo trans, homosexuales, mujeres, hombres claro, aliados. ¿Contra ella, quién van entonces? ¿cómo? Perdón, no entendí lo último, pero pienso en esta cuestión de que yo había arrancado la clase diciendo, ¿sí?, que ella piensa en la performatividad de los cuerpos y cómo el cuerpo es socialmente construido, pero también es un lugar de disputa y de poder, ¿no? Entonces, yo decía esto, ella utiliza el término performatividad, que es performance, y es acting, ¿sí?, en inglés, que tiene que ver con la actuación, como que uno actúa un género, uno hace como si fuera hombre, uno hace como si fuera mujer, pero en verdad está reproduciendo un orden que obviamente burgués, capitalista, patriarcal, heteronormativo. Y ella decía ahí en los videos también, yo les recomiendo que vean los videos, cómo toda su familia se había criado en base a toda la industria hollywoodense. Y su madre hacía como si era uno de los personajes de Hollywood, ¿no? Y también tendremos que discutir estas cosas sobre la función de la familia y qué es considerado una familia. Eso es lo que a mí me parece. A mí me parece que no pierde potencia el feminismo por incluir, ¿sí?, a las minorías sexuales. Me parece que son más los puntos que unen a las personas que los que las separan. Profe, en esto que usted decía recién de que es una familia, por ahí el psicoanalista que estuvo en la clase anterior, él hablaba en un momento que son funciones, digamos. Son funciones a cumplir, digamos, no tiene por qué ser el padre biológico, ni la madre biológica, sino pensemos en alguien que tiene una sustituta, que perdió uno de sus padres. Son roles y son funciones a cumplir. Sí, miren, les recomiendo ese texto. Foucault para encapuchados. Es corto, es de Queen, en verdad es de un grupo de editoras, pero la editora principal es Leonor Silvestri. Lean este texto, lean este libro, por favor, es excelente. Se llama Foucault para encapuchadas. Después, si se quieren, yo lo tengo en PDF, pero a mí no me gusta leer de PDF, lo detesto. Bien, no sé si te contesté, Bárbara, no te contesté, seguramente no. Pero yo no creo. Entendía lo que va a Butler. O Flavia, no sé, me parece que no sé si pude despejar alguna de las inquietudes. Igual ahí... Yo solamente agregaba eso, de que son muchas las autoras y hablar de feminismos es bastante complejo porque hay muchísimas miradas y muchísimas posturas acerca de un mismo tema. Y bueno, está bueno también que ha aclarado ahí la pregunta de Bárbara, creo que se ha respondido. Así, nada más eso. El capítulo también, el título menciona, y como usted desde que comenzamos la clase, profe, viene diciendo... Mirá, el próximo que me llame usted, lo voy a sacar. Voy a tomar el atrevimiento, después denúncienme al INAD y no sé, pero el próximo que me trate de usted, lo voy a sacar, porque no soy tan viejo. Por favor. La minoría... Yo sé que es por una cuestión de respeto, pero... Las minorías se tienen que sumar justamente o adherirse para ir contra la violencia política, como dice esa política, ese sistema político que no respeta sus derechos. Bueno, particularmente el tema, por ejemplo, la violencia hacia las mujeres, la cantidad de femicidios que ocurren no solamente a nivel país, sino a nivel mundial. Considero de que a eso es que
el texto relata de que por ahí las minorías estas que no son vistas o que no se las considera existentes, tienen que pelear por eso. Perdón que te interrumpí, pero me enojé mucho cuando me dijeron usted, o cuando te dicen señor. Es como si estas minorías todo el tiempo tuviesen que estar construyendo su identidad y como enardeciéndola, o sea, es como que al estar excluido de lo que se espera o de lo que los demás depositan sobre la imagen de uno, digamos, o sea, cuando alguien construye una imagen de una persona, el hecho de que la persona no responda a eso es también lo que las minorías todo el tiempo tienen que estar como reconstruyendo su identidad y reforzándola para no desaparecer, digamos, para no salir del medio. De hecho, el feminismo de los años 90, 90 y pico no es el mismo que el de la actualidad. El feminismo de la actualidad, en su inmensa mayoría, o sea, por ahí más el feminismo combativo que absorbe las disidencias, y disidencias se les llama a estas mujeres, hombres que no se identifican con el género o que no se reconocen dentro de un género. El feminismo combativo actual las incluye, de hecho, porque yo estaba en un grupo y el grupo se llamaba Mujeres y Disidencias, para no dejar a nadie afuera, para no... Y eso es lo que tenemos que hacer. No calificarlas. Pero enhorabuena. ¿Cómo vamos a dejar gente afuera dentro de la sociedad? Si el manto de precariedad bajo el cual estamos es el mismo. O sea, yo sinceramente no lo entiendo, ¿no? No lo entiendo cómo se puede pensar. O si no, estamos... yo voy a meter el dedo en la llaga. Yo no quiero ser insultado a esta hora de la noche, pero no quiero meter el dedo en la llaga. Pero ¿cómo vamos a creer en un movimiento que no se expanda, que no incluya, que no se diversifique, que no incluya a las minorías sexuales, a la diversidad? O sea, ¿cuál es el miedo? O si no, se está peleando solamente por los derechos de un sector, y es el mismo clasismo, ¿sí? Y es la misma reproducción que ha existido del poder hace años. O sea, yo cuido mi interés particular y del colectivo de mi grupo, y el otro grupo, bueno, que reclame por su lado. La realidad es que hay un colectivo muy grande de personas que no solamente representan a las minorías sexuales, sino que hay que pensar, sí, yo creo que el feminismo tiene que ser un feminismo con conciencia de clase, ¿sí? Un hombre hablando de feminismo es terrible. Pero bueno, realmente me parece de que tiene que ir orientado a ampliar cada vez más ese horizonte de posibilidad, y para tejer lazos de verdadera comunidad. Si no, la resultante de todo esto es que sigamos jodidos, rejodidos, precarios, reprecarios, ¿no? Vulnerables, re vulnerables. La autora en un momento, en uno de los párrafos, rescata esto de nosotras, digamos, como movimiento feminista, cuando habla del éxtasis, y que refiere que el éxtasis es como estar por fuera de, ya sea por algo personal, por fuera de sí, rabia o fuera de sí, y ella, en contraposición de esa de estar fuera, rescata resaltemos en nosotras, digamos, sentirnos parte. Y sentirse parte de una comunidad, y que la comunidad no se agota en lo femenino, y no se agota tampoco en las minorías sexuales, sino que tiene que incluir también a las personas pobres, ¿sí? Que tienen que incluir a los desamparados. A mí me encantaría agregar a otro filósofo que se llama Walter Benjamin, pero bueno, no nos va a dar el espacio, pero es interesantísimo leer a Benjamin. Él habla de una fuerza débil mesiánica, ¿sí?
Y parece contradictorio hablar de fuerte y de débil, ¿no? Porque parecería como una contradicción, una paradoja, decir que algo es fuerte y que es débil, pero esa fuerza débil mesiánica está a favor de los débiles. Creamos, o tenemos que crear un gran frente de débiles, ¿no? Y eso nos hará fuertes. Es lo que pienso yo, es lo que un poco dice Butler, ¿sí? No sé si yo tengo la posta, no la sé, no lo sé. Pero me pasa eso, ¿no? Quiero pensar en eso. Quiero pensar también en que la esperanza hoy de una persona transexual en la Argentina es 36 años, ¿sí? De que todavía están marginadas o marginades laboralmente, de que es imposible para una persona transexual conseguir trabajo, ¿sí? Que si consiguen trabajo... De nuevo lo político, cuerpo. ¿no? Hay una ley de cupo laboral trans en el municipio de Viedma, que ya tiene unos 4 o 5 años y que aún no se termina de implementar, digamos. Estuvieron manifestándose las chicas. Bueno, pero ¿qué querés con el municipio? ¿Qué querés con el municipio de Viedma si en la fundación de Viedma no subía la bandera de los pueblos originarios? O sea, ¿qué pretendés de ese municipio? ¿Que sea inclusivo? Cuando desconoce a los pueblos originarios, nada se puede construir desde ese lugar. Y más allá de eso hay una ordenanza, digamos. Sí, hay una ordenanza que en la fundación tienen que, o en la fundación de Viedma, o cuando se festejen el aniversario de Viedma, se suban la bandera, además de la Argentina, además de la Río Negro, de los pueblos originarios. Pero bueno, nuestro antiguo himno de Río Negro decía sobre el cuerpo del tehuelche puso el sello del español, sobre el pecho del tehuelche, algo así, puso el sello del español. Paradójico, el intendente, o sea, recordando la dictadura de un dictador que estuvo en el aniversario de Viedma y no subir la bandera, me parece, ¿no? Del pueblo originario. Y bueno, pero nada, o sea, es la pedagogía de esa memoria que hay que construir. Tomo asistencia, si quieren nos quedamos discutiendo, si quieren nos vamos, pero tomo asistencia, ¿sí? Primero. José Alarcón. Ryan. Rolando, Asín. Presente, profe. Acá estoy. Barreto, Wanda. Rafael, ¿estás ahí? Ahí sí está todo. Bautista, ¿estás ahí? Julio, ¿estás ahí? Parejo Massa, ¿estás ahí? Emilio. Cristian, ¿estás ahí? Maya, ¿estás ahí? Profe, le aviso que no era Moya, me acaba de avisar que no, se le cortó el internet en la casa, así que, pero estuvo. Bien, recordame ahora. Catriel, Blanca. Melanie, Cisterna, Anabel. ¿Anabela? ¿No? Ah, si puso presente en el chat, díganme. Ah, bien. Sí, ahí puso, profe. Brisa, presente. Nora, presente. Díaz Héctor Hernán. No. Dumpe María Elisa. Sí, acá. Bien. Escobar Cecilia. Maxi. Acá, profe. Maxi, ¿vos faltaste la clase pasada? ¿Y la otra? Sí, profe, pasa que tuve unos problemas laborales y... Ah, no pasa nada. Yo la para ahora me saber. puedes esterilizar. González Lucía Belén. Ahí puso presente en el chat, profe. Bien. Gutiérrez Ludmila. Herrero Ariadna. Lara. Presente, profe. Flavia, ¿vos recién te conectaste a este encuentro? En el primero y en este. Ah, perdón, porque en el primero no sé por qué te tengo ausente.
Puede ser porque en un momento yo me extendí en la clase y todo el mundo se quería ir y yo no me daba cuenta. Fue aburrida la primera clase, lo sé. Juan Ignacio. Juan Ignacio, Matica. Moya, Nora, presente. Irma. Acá, Irma. acá. ¿Me Bien, escuchás? perfecto. Sí, ahí te escucho. Estoy Perdón, acá en la pantalla de Dumpé porque el internet de mi casa es horrible, así que me vengo para acá. Bien, perfecto. Pablo Manuel Tello. Tripailao Javier. Presente, presente. Bien. Y Vergara Francisco Javier. Acá, profe. Bien, perfecto. Bueno, estimados. Profe. Sí. Hernán estuvo. Hernán. Ahí no sé el apellido. pero- Hernán Díaz. Díaz, Hernán Hernán. Díaz. Sí, Hernán sí, sí, Díaz. porque preguntó en un momento algo en la clase. Bien. Profe, a mí me nombró y no contesté o me colgué. No. Lo que pasa es que yo por ahí voy, no sé, los que tienen, por ejemplo, la cámara prendida o participan, es más fácil. ¿Sí? Ok. Yo Nora Moya sí también la puse. A ver, corroboremos con Nora Moya. Sí, está presente. Bien, para cerrar, y con esto nos vamos. ¿Sí? La frase que le iba a leer a todos ustedes, todas, el trabajo, sí, ya sé, Cristian. Dice esto, ¿no? Este libro que se llama Curso sobre Foucault, la subjetivación. Siempre se lo leo, soy re pesado porque se lo leo a todo el mundo. Entonces dice, ahí viene el pesado que me lee. De Deleuze. Va pasando gente caminando y le digo, che, mirá, escuchá esto que es excelente. Bien. Dice, tercera observación. Dice, ¿quiere decir esto que ya no hay sufrimiento y que no hay dolor? Sí los hay, pero la respuesta nietzscheana ha cambiado completamente. Consiste en decir que por terrible que sean, hay que tomar esos dolores y esos sufrimientos en un conjunto, investirlo a través de reacciones que lo harán entrar en un sistema de acción en el cual la acción prevalece sobre la reacción misma. Es decir, construcción de un modo de vida, lo cual quiere decir inventar posibilidades de vida. Para Nietzsche, cualquiera sea el sufrimiento, hay siempre chances de inventar una posibilidad de vida. Hasta el momento en que todo acaba. De acuerdo, se muere, pero hasta en el último instante se inventarán posibilidades de vida. Para mí esto es excelente. Para mí, ojo. Para mí esto es excelente. Hasta el último instante de nuestra vida tenemos la posibilidad de inventar nuevas formas de vida, nuevos modos de vida. Pero hay que hacerlo, entrar en un sistema de reacciones donde la acción prevalezca. Y esa acción es colectiva. Es colectiva. Entonces, cuando más personas se puedan incluir a la comunidad, mejor. Nos da más herramientas, nos da más armas en el sentido deleuziano para disputarle los sentidos al poder. Bien. No, igual quedó pesado porque se lo leo a todo el mundo. Digo, otra vez va a leer esto. Bien, con respecto al trabajo práctico. Ya me pusieron cara. ¿Qué se pensaban? Que todo era cháchara y teoría y hablar de Capaz que te olvidabas y listo, se terminó la clase, pasó. Podemos hacer un trabajo colectivo. Mi intenciones eran, antes de tomar un parcial o algo, hacer un trabajo práctico, era elaborar un podcast. Pero, no lo anote, Cristian, porque es una tirada al aire, no sé, pero ese era mi trabajo práctico en un principio, pero después hice algo más estructurado y más académico.
Bueno, che, tenía que ganar el concurso, hablemos de meritocracia. Nada, hice un trabajo práctico de preguntas sencillas, ¿sí? Hoy se los paso. Son sencillas, las preguntas no hay nada de que, el profesor me dijo acá que había una pregunta que no aparece. Las preguntas están todas relacionadas con lo que vinimos viendo, ¿sí? Es sencillo el trabajo práctico. ¿Sencillo para quién? Rafa está diciendo sencillo para quién, sencillo para quién, profesor. Igual hay que hacerse con el trabajo de la escritura. No tenemos que llegar hasta, o lo que me pasó a mí, ¿no? Que es lo que le pasa generalmente a todos, llegar a los finales de la carrera, tener que sentarnos a escribir una tesis y decir, no sé escribir. ¿Cómo escribo? No se me ocurre absolutamente nada. Digo porque me pasó. Tiempo y forma. Ser y tiempo, dijo Heidegger. Tiempo y forma. Yo creo que el plazo de 2 semanas es más que correcto. 14 días. Este trabajo lo pueden hacer, si quieren, 2. Si creo mal. No, 2 semanas es un montón. Si hay alguna cuestión, yo sé que laburan, yo sé que son trabajadores, ¿sí? Yo también laburo, yo también trabajo, ¿sí? Y tengo que después corregirlos, ¿no? Pero 2 semanas me parece un tiempo hiper razonable. No es tan largo. Sí, hagan un trabajo en el que sean creativos, ¿sí? En el que sean dedicados. No me van a copiar y pegar. Yo no espero de este curso, y no se los voy a permitir, un copiado y pegado, Los mando, chau, de vuelo, sus palabras, ¿sí? Yo prefiero sus palabras propias que copiado y pegado, ¿sí? No me vayan a copiar y pegar, se los pido, por favor. Sí, grupal, ¿sí? 2, 3 personas, pero trabajen todos, ¿sí? A la par, sean colectivos, ¿sí? No uno trabaja, el otro se desentiende totalmente, ¿sí? Profe, no escuché. ¿Hasta 4? Ay, pero ya están jugando conmigo porque saben que soy una persona media flexible, me parece. Entonces hasta 8, ¿no? Entonces hasta 18, ¿no? Claro, Chicos, todo el ¿hacemos curso. un meet? Un meet. No, bueno, hasta 4 personas, ¿sí? Hasta Gracias, 4 profe. personas está bien. Gracias, profe, gracias. Pero, sí, vieron que cuando quieren se unen y hacen más a la fuerza, y bueno, evidentemente, si no, nadie se iba a conectar. Para la próxima clase, vamos a leer ni más ni menos, ni nada más, ni nada menos, ni nada más, ni nada menos que el banquete de Platón, ¿sí? Y le vamos a rendir alabanzas al amor, como hicieron los platónicos. Sí, hay que incluir a todos, no hay nada más inclusivo. Así que esa va a ser la lectura para el próximo espacio de comisión. El trabajo práctico se lo envío mañana. Denme tiempo hasta mañana que tengo que decontracturar la cabeza un toque. O bueno, por ahí hoy a la noche si me dan un poquito de ganas, me tengo que ir a cocinar, pero si no, por ahí se los mando hoy. El texto del banquete lo voy a subir al WhatsApp, porque la PEDCO lo que pasa es que no me permite subir textos demasiado, que no tengan más de 25 megas, y los 25 megas es re poco. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna